bienvenido a esta clase virtual. Te pido, anotes lo más importante del tema. Recuerda realizar los problemas que se plantean al final. Eje temático. Forma, espacio, y medida. Tema. Magnitudes, y medidas. 10. Teorema de Pitágoras. Aprendizaje esperado. Fórmula, justifica, y usa el teorema de Pitágoras. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al tema de teorema de Pitágoras. El aprendizaje esperado de este tema es que formules, justifiques y uses el teorema de Pitágoras. Para iniciar el tema hay que definir qué es la trigonometría. La trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y ángulos de los triángulos. Ahora bien, hay que recordar que los triángulos son figuras geométricas compuestas por tres segmentos rectos que encierran una región del plano. Es decir, es un polígono de tres lados. Algunas características de los triángulos son: 1. El lado de un triángulo es menor que la suma de sus otros dos lados. 2. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es igual a 180 grados. Existen ciertas rectas importantes que se representan a partir de los elementos de un triángulo. Estas son la altura, la mediatriz, la bisectriz y la mediana. La altura es una recta perpendicular a uno de los lados del triángulo. Recuerda que cuando hablamos de una recta perpendicular, hablamos que cuando se cortan estas dos rectas forman cuatro ángulos de 90 grados y que une a un vértice opuesto. Por lo tanto, todo triángulo tiene tres alturas. Las tres alturas de un triángulo se cortan en un punto. A este punto se le denomina ortocentro y se representa con la letra H. Observa el triángulo que acabamos de colocar. La mediatriz es una recta perpendicular a este lado. Recuerda, las rectas perpendiculares son aquellas que cuando se cortan forman cuatro ángulos de 90 grados y que parte de su punto medio. Por lo tanto, todo triángulo tiene tres mediatrices. Las tres mediatrices de un triángulo se cortan en un punto. A este punto se le denomina circuncentro y se indica con la letra O, ya que partiendo de uno de sus vértices se puede trazar un círculo externo partiendo del circuncentro y que toca todos sus vértices. Observa cómo al trazar el círculo, este círculo tocará cada uno de los vértices del triángulo de manera externa. Bisectriz es una recta que divide uno de los ángulos internos del triángulo en dos iguales. Se prolonga hasta llegar al lado opuesto de este ángulo. Por lo tanto, todo triángulo tiene tres bisectrices. Las tres bisectrices de un triángulo se cortan en un punto. A este punto se le denomina incentro y se indica con la letra I mayúscula, ya que se puede trazar un círculo interno partiendo del incentro. Observa cómo se puede trazar un círculo que queda exactamente adentro del triángulo, en este caso partiendo del incentro. Mediana es una recta que pasa por el punto medio de uno de los lados y por el vértice opuesto. Por lo tanto, todo triángulo tiene tres medianas. Las tres medianas de un triángulo se cortan en un punto. A este punto se le denomina baricentro y se indica con la letra G mayúscula. Recuerda que los triángulos pueden clasificarse por sus lados. En este caso tenemos triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. También pueden clasificarse por sus ángulos y tenemos el triángulo acutángulo, el triángulo rectángulo y el triángulo obtusángulo. Por sus ángulos, recuerda que el triángulo acutángulo es aquel que tiene sus tres ángulos agudos, es decir, tiene tres ángulos menores de 90 grados. El triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, tiene un ángulo de 90 grados. El triángulo obtusángulo, que es aquel que tiene un ángulo obtuso,
Es decir, es un ángulo mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. Por sus lados, recuerda que los triángulos se clasifican en triángulo equilátero, que es aquel que tiene sus lados y sus ángulos iguales. En este caso, cada uno de los ángulos mide 60 grados. El triángulo isósceles, que es aquel que tiene dos lados iguales y por lo mismo tiene dos ángulos iguales. Y el triángulo escaleno, que es aquel que tiene los tres lados de diferente medida. De la misma manera, sus tres ángulos son diferentes. Una de las características de la cual vamos a partir es que todo triángulo se puede descomponer de manera fácil en dos triángulos rectángulos. Basta con trazar una línea perpendicular desde uno de sus lados y unirla con el vértice opuesto. Observa cómo en el ejemplo, a través de la línea trazada, obtuvimos dos triángulos rectángulos. Y es por la característica anterior que el teorema de Pitágoras, que a continuación abordaremos, cobra especial relevancia por tomar como base el triángulo rectángulo. Teorema de Pitágoras. Para entender dicho teorema, es necesario recordar que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, y que sus partes son la hipotenusa y los catetos. ¿Pero cuáles son estos? Bueno, los catetos son los lados del triángulo rectángulo que forman el ángulo de 90 grados. Entonces, los dos lados que forman el ángulo de 90 grados se les conocerá como catetos. Hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el lado que no forma el ángulo de 90 grados será la hipotenusa. El teorema de Pitágoras enuncia que el cuadrado de la hipotenusa, es decir, h, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, cateto 1 y cateto 2, C1 y C2. Observa cómo tenemos acá ya nuestro triángulo rectángulo y tiene una hipotenusa y tiene un cateto 1 y tiene un cateto 2. Y los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Pero, ¿qué quiere decir esto? Lo que nos indica Pitágoras es que si elevas al cuadrado, es decir, a la potencia 2, la medida de uno de los catetos y le sumas la medida al cuadrado, es decir, a la potencia 2 del otro cateto, el resultado es el mismo que elevar al cuadrado, es decir, a la potencia 2, la medida de la hipotenusa. Imagina que tenemos el siguiente triángulo rectángulo, con las siguientes medidas. Tenemos el triángulo rectángulo que el cateto 1 mide 3 centímetros, el cateto 2 4 centímetros y la hipotenusa 5 centímetros. Considerando el teorema de Pitágoras, esto es, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. En este caso, 5 al cuadrado es 25, va a ser igual a 3 al cuadrado que es 9 y le sumamos 4 al cuadrado que es 16. Y por lo tanto 9 más 16 es 25 y 25 es igual a 25, por lo que se comprueba el teorema. De manera gráfica podemos observar que sucede lo siguiente. Si elevamos al cuadrado uno de los catetos, pues formamos un cuadrado con cierta cantidad de cuadraditos. Por ejemplo, tenemos el cateto que mide 3 y si lo elevamos al cuadrado formamos un cuadrado con 9 cuadraditos. El cateto que mide 4 lo elevamos al cuadrado y formamos un cuadrado de 16 cuadraditos. 9 cuadraditos y 16 cuadraditos me da 25 cuadraditos. El lado de la hipotenusa que mide 5 lo elevamos al cuadrado y formamos un cuadrado de 25 cuadraditos. Y 25 cuadraditos es igual a 25 cuadraditos. Recuerda que cuando se eleva al cuadrado una cantidad, el resultado es un cuadrado con la cantidad de cuadraditos de la unidad de medida que se dio en la operación. Ejemplo 1. ¿Cuál es la medida del lado desconocido del siguiente triángulo rectángulo? Tenemos un triángulo rectángulo que el cateto 1 mide 8 centímetros, el cateto 2 6 centímetros y desconocemos la hipotenusa. Observa que buscamos la medida de la hipotenusa. Considerando el teorema de Pitágoras, esto es, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Es decir, x al cuadrado va a ser igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. X al cuadrado es x al cuadrado. Igual a 8 al cuadrado es 64
más 6 al cuadrado es 36. 64 más 36 es 100. Por lo tanto, x al cuadrado es igual a 100. Despejamos el cuadrado y me va a quedar una raíz cuadrada. Por lo tanto, x es igual a la raíz cuadrada de 100. Por lo tanto, x es igual a 10 centímetros. Esto quiere decir que la hipotenusa mide 10 centímetros. Ejemplo 2. ¿Cuál es la medida del lado desconocido del siguiente triángulo rectángulo? Tenemos el cateto 1 que se desconoce, el cateto 2 que mide 6 centímetros y la hipotenusa que mide 10 centímetros. Observa que buscamos la medida del cateto 1. Considerando el teorema de Pitágoras, esto es, hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Es decir, 10 al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más 6 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. Esto va a ser igual a x al cuadrado más 6 al cuadrado es 36. Por lo tanto, tenemos que 100 es igual a x al cuadrado más 36. Vamos a despejar el 36 y pasará restando y quedará que 100 menos 36 es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, x al cuadrado va a ser igual a 64. Despejamos el cuadrado y me va a quedar como x es igual a la raíz cuadrada de 64. Y la raíz cuadrada de 64 es 8. Por lo tanto, x es igual a 8 centímetros. Esto quiere decir que el cateto 1 mide 8 centímetros. Ejemplo 3. ¿Cuál es la medida del lado desconocido del siguiente triángulo rectángulo? Tenemos el cateto 1 que mide 8 centímetros, el cateto 2 que desconocemos la medida y la hipotenusa que mide 10 centímetros. Observa que buscamos la medida del cateto 2. Considerando el teorema de Pitágoras, esto es, hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. La hipotenusa mide 10, por lo tanto va a ser 10 al cuadrado, va a ser igual a cateto 1 al cuadrado, es decir, 8 al cuadrado, más cateto 2 al cuadrado, es decir, x al cuadrado. 10 al cuadrado es 100, es igual a 8 al cuadrado, que es 64, más x al cuadrado es x al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que 100 va a ser igual a 64 más x al cuadrado. Despejamos el 64 y quedará como 100 menos 64 es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, x al cuadrado es igual a 36. Despejamos el cuadrado y quedará como una raíz cuadrada. Y quedará como x es igual a la raíz cuadrada de 36. Y la raíz cuadrada de 36 es 6. Por lo tanto, x es igual a 6 centímetros. Esto nos indica que el cateto 2 mide 6 centímetros. El caso de la pirámide de Keops. Cuando se descubrió la pirámide de Keops en Egipto, fácilmente se pudo medir. Cada lado de su base medía 233 metros y la longitud de su pendiente era de 186.78 metros. Pero la altura no la midieron físicamente, sino que la calcularon. Los gráficos fueron los siguientes. Observa cómo tenemos la pirámide, donde su base mide 233 por 233 por 233 por 233 y que la pendiente de la pirámide era de 186.78 metros. Cuando observaron de frente a la pirámide, se dieron cuenta que esta tenía forma de un triángulo y que si la dividían a la mitad, se formaban dos triángulos rectángulos de la siguiente forma. Observa cómo se formaron dos triángulos rectángulos, uno amarillo y uno azul. Por lo tanto, el azul tendrá uno de los catetos 116.5 metros y la hipotenusa 186.78 metros. Esta es la vista de frente de la pirámide. Considerando solo uno de los triángulos rectángulos, en este caso el azul, se dieron cuenta que se conocía uno de los catetos que medía 116.5 metros y de su hipotenusa que medía 186.78 metros. Por lo que con el teorema de Pitágoras podrían conocer el cateto que faltaba, en otras palabras, la altura de la pirámide. Observa cómo tenemos el triángulo rectángulo resultante de la pirámide, donde la hipotenusa mide 186.78 metros, el cateto 2 116.5 metros y se desconoce la medida del cateto 1. Por lo tanto, tenemos el siguiente gráfico y podemos observar que buscamos la medida del cateto 1.
Considerando el teorema de Pitágoras, esto es, hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Es decir, 186.78 al cuadrado va a ser igual a cateto 1 al cuadrado, es decir, x al cuadrado, más cateto 2 al cuadrado, es decir, 116.5 al cuadrado. Lo anterior es 34.886.77 va a ser igual a x al cuadrado más 13.572.25. Vamos a despejar el 13.572.25 y quedará como 34.886.77 menos 13.572.25, que va a ser igual a x al cuadrado. Por lo tanto, el resultado va a ser x al cuadrado igual a 21.314.52. Despejamos el cuadrado para que pase como raíz cuadrada y tenemos que x es igual a la raíz cuadrada de 21.314.52 y la raíz cuadrada de esto es 146.99 metros. Es decir, que el cateto 1 mide 146.99 metros. Por lo anterior, se puede decir que la pirámide de Keops tiene una altura de 145.99 metros o 146 metros si se quiere redondear. Y por lo tanto, de esta forma se puede calcular su altura. Ejemplo práctico 1. Juan se sitúa a 150 metros de distancia de un rascacielos. La visual al extremo superior del mismo recorre un total de 250 metros. ¿Cuál es la altura del rascacielos? Observa que formamos un triángulo rectángulo. El esquema quedaría de la siguiente forma. La hipotenusa mediría 250 metros, el cateto 2 150 metros y desconocemos la medida del cateto 1. Observa que buscamos la medida del cateto 1. Considerando el teorema de Pitágoras, esto es, hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Es decir, 250 al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más 150 al cuadrado. Lo que me va a quedar como 62.500 va a ser igual a x al cuadrado más 22.500. Despejamos el 22.500 que estaba sumando y pasará restando y tendremos que 62.500 menos 22.500 va a ser igual a x al cuadrado. Por lo tanto, x al cuadrado va a ser igual a 40.000. Despejamos el cuadrado para que pase como raíz cuadrada y quedará como x es igual a la raíz cuadrada de 40.000. La raíz cuadrada de 40.000 es 200, por lo tanto x es igual a 200. Es decir, el cateto 1 mide 200 metros. En otras palabras, la altura del rascacielos es de 200 metros. Ejemplo práctico 2. Una escalera de 65 decímetros está apoyada en una pared vertical a 52 decímetros del suelo. ¿A qué distancia se encuentra de la pared el pie de la escalera? Observa que se forma un triángulo rectángulo. El esquema quedaría de la siguiente forma. El cateto 1 mediría 52 decímetros, el cateto 2 desconocemos la medida y la hipotenusa medirá 65 decímetros. Observa que buscamos la medida del cateto 2. Considerando el teorema de Pitágoras, esto es, hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Es decir, 65 al cuadrado va a ser igual a 52 al cuadrado más x al cuadrado. Y esto es, 4225 va a ser igual a 2704 más x al cuadrado. Despejamos el 2704 que estaba sumando y pasará restando y quedará como 4225 menos 2704 es igual a x al cuadrado. X al cuadrado es igual a 1521. Despejamos el cuadrado para que pase como raíz cuadrada y quedará como x es igual a la raíz cuadrada de 1521. Y la raíz cuadrada de esto es 39. Por lo tanto, x es igual a 39. Es decir, el cateto 2 mide 39 decímetros. En otras palabras, la distancia de la pared al pie de la escalera es de 39 decímetros. Ejemplo práctico 3. Un guardacostas observa un barco desde un acantilado a una altura de 28 metros.
El barco está a una distancia horizontal del punto de observación de 45 metros. ¿Cuál es la longitud en metros de la visual del guardacostas al barco? Observa que se forma un triángulo rectángulo. El esquema quedaría de la siguiente forma. Tenemos el triángulo rectángulo donde el cateto 1 mide 28 metros, el cateto 2 45 metros y desconocemos la hipotenusa. Observa que buscamos la medida de la hipotenusa. Considerando el teorema de Pitágoras, esto es, hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Es decir, x al cuadrado va a ser igual a 28 al cuadrado más 45 al cuadrado. Lo que me resulta en x al cuadrado es igual a 784 más 2025. Y 784 más 2025 es igual a 2809. Es decir, x al cuadrado es igual a 2809. Despejamos el cuadrado, que pasará como raíz cuadrada, y tenemos que x es igual a la raíz cuadrada de 2809. Y la raíz cuadrada de esta cantidad es 53. Por lo tanto, x es igual a 53. Es decir, la hipotenusa mide 53 metros. En otras palabras, la distancia visual del guardacostas al barco es de 53 metros. Bien, ahora vamos a pasar a la sección de ejercicios y problemas. No sin antes recordarte que cualquier duda que tengas, puedes escribir a mi correo que es alex-bumburi@hotmail.com. De mi parte es todo. Hasta luego. Ejercicios y problemas. Problemas. Resuelve los problemas que se te piden a continuación, a través de los procedimientos que se abordaron en esta clase virtual. Problema 1. A través del teorema de Pitágoras, encuentra las medidas desconocidas de los siguientes triángulos rectángulos. Inciso A. Inciso B. Inciso C. Problema 2. Un faro de 16 metros de altura manda su luz a una distancia horizontal sobre el mar de 63 metros. ¿Cuál es la longitud, en metros, del haz de luz? Problema 3. Desde un balcón de un hotel en la playa, se ve un barco a 85 metros, cuando realmente se encuentra a 84 metros del hotel. ¿A qué altura se encuentra ese balcón? Recuerda señalar los pasos y procedimientos a seguir para cada problema. Elabora los esquemas de cada problema en tu libreta. Realiza la comprobación de tus resultados. Resuelve los problemas en tu libreta. Tómale foto y envíalo en el apartado de Classroom correspondiente, o al correo del profesor que es alex-bumburi@hotmail.com. Respeta la fecha indicada para ser entregados. Por último, realiza la autoevaluación correspondiente.